Saludos, mi nombre es Yadir Urbina, soy estudiante de Derecho de la Universidad Yacambú. En esta oportunidad me dirijo a ustedes con respecto a la ejecución de nuestro servicio comunitario en esta comunidad. En base al tema de la violencia de género, que como ustedes bien saben, mi compañera Daniela García, bajo la representación del abogado Liliana Mesa, estamos ejecutando nuestro servicio comunitario para así poder cumplir nuestros requisitos como estudiantes de derecho para obtener nuestro título de abogado. Por eso escogimos la comunidad de la impresión para poder asesorar tanto al Consejo Comunal como a algunos miembros de la comunidad acerca de este fenómeno que nos está azotando tanto a nivel nacional como a nivel internacional, como es la violencia de género, que es una violencia física, psicológica. La Organización de las Naciones Unidas ha decretado que la violencia de género es una violencia, es una clara violación a los derechos humanos. Por eso, en nuestro país, en el año 2007, entró en vigencia la Ley Orgánica sobre el Derecho a las Mujeres a una vida libre de violencia, rigiéndose bajo la normativa legal y constituyéndose bajo las normas de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En esta oportunidad a mí me toca hablar de los tipos de violencia de género, que son la violencia psicológica. Ustedes saben cuál es la violencia psicológica, es una conducta que es activa completamente por parte del caballero. Incluso hay violencias psicológicas por parte de la madre hacia la hija, constantemente aquellas presiones que se les hacen a nuestros hijos o a nuestras hijas, psicológicamente los estamos maltratando sin darnos cuenta posiblemente. Y ahí es el famoso dicho que dice que debemos saber qué es lo que vamos a decir para no ofender, porque una ofensa, por más de que venga de la madre, es una violencia psicológica y está sancionada en la Ley Orgánica sobre el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia. Este tipo de violencia psicológica tiene una sanción de 6 a 18 meses de prisión por la persona que la esté ejecutando. También tenemos el acoso o el hostigamiento. Es toda conducta abusiva y especialmente comportamiento, o sea, lo que les estoy diciendo, aparte de la violencia psicológica, que es las palabras, los actos, los gestos, los maltratos, los mensajes, los escritos, el acoso, el que de hecho también, aunque parezca mentira, una persona que esté obsesionada con una adolescente o una muchacha que dice que está enamorado y esté interpretando todo el tiempo acerca de esa persona, mandándole mensajes, acosándola, este tipo de violencia es una violencia y está también tipificado, sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Esta sanción tiene una pena de 8 a 20 meses de prisión para la persona que la ejerza. También existe el tipo de violencia de la amenaza. Es el anuncio verbal, el que me moleste contigo, te voy a denunciar, te voy a matar, te voy a esto, te voy a acabar el carro, te voy a acabar la casa, te voy a quemar, que todas esas cosas, eso genera que la persona que la está padeciendo un daño psicológico. Y todas esas cosas, por lo menos también en este tipo de violencia, puede pasar la amenaza sexual, que te voy a violar, todas esas cosas, intimidar a la mujer o al adolescente o incluso hasta a una anciana o a un adulto mayor. Son todas estos tipos de violencias, está también tipificado y sancionado en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ahora viene la violencia física, o sea, como el nivel más bajo de la persona que lo haga, sentirse como más potente, poder humillar golpeando a la persona que la está padeciendo. Un sufrimiento físico, tanto para la persona que lo vive, debe ser algo terrible, aparte de violencia física. En este tipo de violencia
se tipifican varios tipos, porque es la violencia física, el golpe, el maltrato que recibe, y la violencia psicológica, porque ese tipo de violencia lleva a las personas a la depresión y tiene muchas causas, muchas causas que llevan hasta incluso la persona que padece violencia física llegar a matarse, a suicidarse, porque es tan fuerte del tipo de violencia que, y a veces las personas que están padeciendo las violencias, cualquier tipo de violencia, se sienten tan vulnerables, tan deprimidos, o sea, son seres se sienten como seres tan bajos, porque el nivel de hostigamiento del victimario, vamos a decirlo así, es muy fuerte y es como algo demasiado superior para la persona que lo está padeciendo. También tenemos la violencia doméstica, el papá machista, yo soy el que mando, usted me hace caso porque yo compro la comida, todas esas cosas son violencias, es una violencia doméstica, y aunque no parezca, es un tipo de violencia que se padece, vamos a decir, padecemos muchas mujeres, a lo mejor en silencio, o vemos como normal esa conducta agresiva de la persona que la está haciendo. Puede ser, como vuelvo y les repito, que no solamente es puro el hombre, también son mujeres prepotentes, que porque yo trabajo, yo mando aquí, usted me hace esto, usted me hace aquello. No debe ser así. Entonces, ese tipo de conducta genera la violencia doméstica. Y vuelvo y les repito, todos estos tipos de violencia, aunque ustedes no lo crean, la física, la doméstica, el hostigamiento, se generan todo en una violencia psicológica, porque lo que llevan a las personas que están padeciendo la violencia o las víctimas de violencia es a la depresión, al sumiso, son unas personas que unas conductas demasiado depresivas, silenciosas y todo eso. Pasamos con una de las violencias que de verdad es muy triste, muy traumática para la persona que la vive, es la violencia sexual. De paso que es algo demasiado aberrante para una mujer o una muchacha o una señora de valores y de principios. Es un derecho demasiado vulnerable que le están quitando a la persona a quien le hacen una violación. Ojo, aparte de una violación se vive, no es que solamente que un extraño agarre a X muchacha, a X señora y la viole. En las relaciones internas de pareja existe la violación sexual cuando una mujer no quiere estar con aquel señor o aquella persona porque ella se ha sentido maltratada, humillada, desprestigiada, ha sentido todo y no quiere tener ningún tipo de relación con este hombre y él la obliga a tener intimidad con él. Eso es un tipo de violación sexual que existe. Entonces, como les vuelvo y les repito, porque es el macho, porque es el más poderoso, porque es el que manda, es el que trabaja, es el que esto, es el que aquello, entonces ahí es donde viene la violación sexual. Vuelvo con la cuestión de la violencia psicológica, o sea, no es tanto la violencia psicológica, es el trauma psicológico que vive la mujer cuando es víctima de violencia. Tenemos también lo que les acabo de hablar, el acceso carnal violento. Por más de que uno como pareja, la pareja no puede obligarte a tener relaciones con él porque eso es una violación, eso es un acceso carnal demasiado violento. Así estés casado, así estés en concubinato, así tengas una unión estable de hecho, así sea tu novio, no hay ningún derecho de que ningún hombre te obligue a tener ningún tipo de relación con él. Pasamos a la prostitución forzada. Es lo más triste que puede existir y lamentablemente aquí en Venezuela lo estamos viviendo mucho, demasiado. Es cuando te engañan, te ofrecen trabajo, todas estas cosas en base a una mejor vida, pero si
Yo te voy a dar una casa, vamos a tener sexo. Yo te voy a dar un carro, vamos a tener sexo. Y si no, si tú quieres una casa, tienes que tener sexo con esto, que te prostituyan, es lo peor que hay. Y eso lo hacen muchas personas, muchas personas lo están haciendo con las adolescentes en esta situación tan vulnerable que estamos viviendo como nación. Está pasando mucho de que hay mucha prostitución forzada o engañada, vamos a decirlo así, que engañan a las adolescentes y las obligan a que se prostituyan por plata, vamos a decirlo así, por plata, porque la prostitución forzada es por plata. También tenemos la parte de la prostitución, la esclavitud sexual. Es cuando la persona tiene a aquella mujer encerrada en una casa, en un cuarto, llámese donde ustedes quieran, la encerrada, y la tengan única y exclusivamente para uso sexual. Eso es una esclavitud sexual que tienen con esa mujer. Viene también el acoso sexual, tanto para las adolescentes, para las amas de casa, para las maestras, para los profesores, para las enfermeras, para todas las personas que están laborando. Existe el acoso sexual, que es en parte lo que les acabo de decir. El jefe te acosa porque te va a dar a subir de nivel, de rango, O sea, si te vamos a dar un ascenso. El jefe te está acosando, te ofrece esto, aquello para darte un ascenso. Eso es un acoso sexual. También tenemos la violencia laboral. Existe mucho la violencia laboral porque de verdad me lo comentaron y yo quedé impactada con esto, lo de la violencia laboral. Ojo con eso. Ustedes me conocen, ya ustedes saben que yo trabajo, tengo empleados y trato en todo lo posible, porque vuelvo y repito, la violencia laboral ahí vendría no solamente porque es a la mujer, como le vuelvo a decir, la violencia de género no es única y exclusivamente a la mujer, también hay hombres víctimas de violencia de género. Así pasa con la violencia laboral. La ley del patrimonio, la violencia del patrimonio, y la violencia económica. Vives aquí, pero me vas a dar un beneficio, porque si no, mejor que te vas. Eso es un tipo de violencia que existe. Porque nadie puede permitir que tú vivas aquí, pero tienes que hacer esto o a que te vulneren todos tus derechos. Eso no lo pueden permitir como seres humanos y está pasando mucho en este país a consecuencia de la situación que estamos viviendo. La otra que tenemos es la violencia mediática. Es la peor que puede existir, hasta aparte del femicidio. Es una de las violencias que yo les digo, cuídense mucho porque no sabemos quiénes son amigos. Hombres, voy a aplicar este dicho que me lo dijo mucho mi papá. Hombre no es amigo de las mujeres. El hombre se le acerca a una mujer es por algo. Así que cuídense de la violencia mediática porque hay mucho mediático en busca de eso. Cuidemos mucho a esas niñas, cuidemos mucho a esas adolescentes para que no caigan en este tipo de violencia. En la violencia de simbólica, esto es un tipo de violencia donde bien debe haber la sinceridad de la relación. Tiene que ser una relación igual, equitativa y única, porque si no, olvídense de que una relación existe. Si no hay una comprensión, no hay una buena relación. Otra que estamos viviendo también aquí en Venezuela y en muchas partes, sobre todo en los estados fronterizos de la nación, se está viviendo mucho el tráfico de mujeres, niñas y adolescentes. Esto ha sido un tema desde muchos años y se basan bajo engaño, lo que les vuelvo y les repito, que si yo te doy la casa, yo te ayudo con tu papá, yo te ayudo con tu familia, con tu mamá enferma, hasta con tu hijo enfermo, juegan con eso, de esa vulnerabilidad
para engañarte y hacer de ti un tráfico. Te pueden engañar, te pueden ofrecer esto, aquello en otras ciudades, en otros países, y lo que te llevan es a una prostitución forzada. Seguimos con el tipo de violencia de la trata de blancas. Es cuando te trasladan a prostituirte donde a algo de un trabajo que más nunca lo vas a querer. Es un trabajo como prostituta. O sea, yo considero que quien lo hace por trabajo o por necesidad, no tengo palabras para describir eso. También tenemos este tipo de violencia, que es un tipo de violencia obstétrica, que aunque es como insignificante, significa mucho, porque a veces algunas mujeres, sobre todo en el sector público, se ven maltratadas por parte de los médicos, del personal de salud, tanto médicos y enfermeras, incluso hasta el personal de limpieza de un hospital. Se ha visto mucho porque yo lo vi, a mí me consta, yo lo viví en una oportunidad que tuve un familiar hospitalizado, pasó eso. En base a eso, entonces este es un tipo de violencia que es penalizado, porque el profesional de salud debe brindarles apoyo a aquella mujer, no reproches. La esterilización forzada muchas veces ha pasado de que la mujer quiere tener un hijo, tiene su hijo, quiere tener 2 o 3 hijos, pero el esposo bajo engaño la manda a esterilizar. Incluso los médicos también lo hacen sin ningún tipo de consentimiento de la víctima y sin ningún tipo de riesgo que tenga la mujer para que la esterilicen sin su consentimiento. Entonces, esto es algo que hay que tener mucho cuidado en los hospitales con este tipo de violencia, tanto como el de la violencia obstétrica como el de la esterilización forzada, porque existe. Aunque ustedes no lo crean, existe. Donde se llega ya como quien dice, porque se agotó todo, se acabó todo, el femicidio. El femicidio, ya todos saben qué es el femicidio, es el hombre, la muerte de la víctima. Aquí en Venezuela está pasando mucho. Lamentablemente, en estos últimos meses de pandemia hemos visto muchas noticias referentes a los femicidios. Por eso yo les repito, he conversado mucho con muchos de mis amigos, de mis compañeros, que tenemos que cuidarnos mutuamente. Si sabemos que mi vecina tiene problemas con su esposo, vamos a hablar con ella. Si mi vecina forma muchos escándalos porque el esposo vamos a conversar. No debemos llegar a extremos, porque lamentablemente, siempre lo he dicho, la persona que fallece, lamentablemente falleció, pero quienes quedan sufriendo si quedan niños pequeños, son ellos los que quedan vulnerables a cualquier situación. Quedan sufriendo son los hijos, las mamás, el papá, los hermanos, sus familiares más allegados. El hombre que vaya a la cárcel, que pagó porque la mató por esto, por aquello, pero lamentablemente se perdió una vida, posiblemente porque a lo mejor como vecinos escuchamos el recíproco continuamente, la pelea entre ellos, y no intervenimos, porque eso no es problema de nosotros, que lamentablemente eso es lo que está pasando aquí en Venezuela, que vemos unas cosas y decimos, no, eso no es problema de nosotros, pero como seres humanos debemos saber qué es lo que debemos hacer en la manera de ayudar a todos sin perjudicarnos nuestra integridad. Entonces, ojo con esto. Estoy muy agradecida con ustedes como comunidad. Cualquier pregunta ustedes saben cómo me la pueden hacer llegar por el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen mi número de teléfono, tienen mi mensaje de texto. Cualquier cosa también me pueden ubicar. Ustedes conocen perfectamente mi dirección con todas las medidas de bioseguridad que necesitamos en estos momentos de pandemia. Muy agradecida con la comunidad de la impresión, porque de verdad nos han brindado un gran apoyo a esta ejecución del servicio comunitario. Muchas gracias a todos. Les vamos a dejar los links por medio del grupo del WhatsApp
de los mapas y de las presentaciones para que los lean mejor. Cualquier duda, no lo duden en consultarnos, que para eso estamos, para que nos ayudemos mutuamente. Así como ustedes nos están brindando su apoyo para que nosotros hagamos nuestro servicio comunitario en esta comunidad, nosotros tenemos que darle a ustedes la asesoría que ustedes necesitan a la hora de algún caso de violencia de género en nuestra comunidad, porque para eso somos nuestra comunidad, para que vivamos en comunidad. Muchas gracias a todos, se les quiere.